115026-8630. 115026-8630 es el número de contacto y ya estamos, hablando de contacto, al habla con el doctor Andrés Mega, que es psiquiatra. Vamos a hablar del insomnio en pandemia. Hola, doctor, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, María, ¿cómo estás? Mariano, ¿cómo andan? Bien, Hola, acá doctor. con mucho sueño, doc. Sí. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Lo vamos a tener a menudo, semanalmente, ¿no? Así me dijeron. Buenísimo, nos encanta la idea. Bueno, nosotros estamos con sueño porque no dormimos, pero bueno, estamos trabajando de noche. Pero hay mucha gente que, aún sin trabajar en el medio de la pandemia, tiene como los horarios cambiados, a la gente le cuesta dormir. ¿Es por preocupación? ¿Es por alteración de algo? ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, el campo del tema de los trastornos en el área del sueño es un tema muy importante que, según estadísticas, vos sabés que en la Argentina las estadísticas no son el fuerte, precisamente. Sí. Pero, de alguna manera, algunos estudios hechos, algunos relevamientos, darían una idea de que aproximadamente 6 de cada 10 argentinos tienen algún tipo de problema de sueño. Ajá. Los problemas de sueño son mixtos. Puede haber un insomnio de conciliación. Es aquella persona que tiene problemas para iniciar el sueño, Sí. pero que una vez resueltos puede dormir toda la noche. Sí. Hay otros pacientes, me ha pasado muchas veces, que tienen insomnio de mantenimiento. Eso significa que cuando la persona puede iniciar a dormir, pero 2, 3 de la mañana se despierta y ya no puede volver a dormir el resto de la noche. Sí. Y los de más difícil tratamiento son los que se llaman de insomnio mixto, que tienen problema tanto para iniciar el sueño como para mantenerlo. O sea, ese ya es el desastre total. Estos ya son más complicados. Más complicado. Sí, y hay múltiples causas en el tema de insomnio. Debería tomarse, si bien el insomnio se toma como una patología en sí, también es el reflejo de un montón de otros problemas que deben ser explorados. Por ejemplo, una de las cosas más frecuentes que a veces la gente no tiene en cuenta es el tema de la apnea del sueño. La apnea del sueño es aquel roncador o roncadora que en general tiene algo de sobrepeso, que a veces tiene problemas en la vía respiratoria alta, y en medio de la noche, esto es habitual y lo refiere el mismo paciente, se despierta como que le falta el sueño, como que le falta el aire. Claro. De repente. Entonces se despierta, se sienta en la cama, y cuando ya ve que puede respirar, puede volver a dormir. Pero eso a veces pasa muchas veces durante el sueño, y da obviamente un descanso de muy baja calidad, Claro. hasta que no se resuelvan los problemas de fondo, que en general tienen que ver con estas dos causas, con el tema a veces de sobrepeso y con el tema de problemas en la vía respiratoria. Y cuando no existen esos dos problemas, porque conozco gente, por ejemplo, que no tiene apnea, o tal vez la tiene y no lo sabe, porque uno no sabe si duerme solo, por ejemplo, si ronca, salvo que se lo diga a otro, ¿no? Sí, pero una característica también bastante importante que puede detectar la misma persona es la autopercepción de sequedad de la vía respiratoria. Quiere decir que está respirando por la boca, prioritariamente, cuando debe ser por la nariz, y entonces el aire que entra le seca la vía respiratoria y se encuentra con una sensación amarga y con dificultades para tragar inicialmente cuando se despierta. Entonces esto es un autoindicador de que estaba durmiendo con la boca abierta y muy probablemente roncando, ¿no? Claro. Ahora, ¿tiene solución todo esto? Como, por ejemplo, la apnea del sueño, ¿cómo se resuelve? Bueno, por supuesto, el tema de la apnea del sueño en primer lugar hay que diagnosticarlo. Y la forma de diagnosticarla es mediante un estudio que se llama polisomnografía. Es un estudio bastante común, de bastante frecuente utilización e implementación, no es nada complejo, implica un control durante toda la noche, los mejores centros de la frecuencia respiratoria, los periodos de trastorno del sueño, el índice de saturación del oxígeno, la frecuencia cardíaca,
y el índice de saturación de oxígeno. Todo esto debido a que, contrariamente a lo que se considera de que la apnea del sueño no es un problema salvo el ruido que provoca cuando uno está roncando, no, en muchos casos puede producir problemas cardiovasculares y puede producir en algunas personas el fallecimiento de la noche. Claro. Así que eso es importante. Y cuando usted dice que algunas personas tienen problemas en la iniciación del sueño, que se nos llena la cabeza de datos y empezamos a pensar y pensar y pensar, más allá de que podamos tener elementos externos, supongamos, ¿no? Yo sé que nos aconsejan que no tengamos el celular cerca, que apaguemos la tele, pero uno se queda en silencio y la cabeza empieza a funcionar. Más en estos tiempos, claro. María, es absolutamente cierto lo que es. Yo creo que acá hay elementos muy importantes, por eso, para pensar en otros problemas que están acompañando el fenómeno trastorno del sueño y especialmente lo que dice respecto al tema del insomnio de conciliación y que tiene que ver con cuadros como ansiedad y depresión. Los cuadros de ansiedad, por empezar, lo más frecuente, es lo que nos está pasando absolutamente casi todos, en mayor o menor medida. Más de 150 días de cuarentena no son inocuos ni nada por el estilo, sino que han producido en la población de todas las edades, de todas las clases sociales, un agotamiento, una fatiga que se exterioriza por distintas manifestaciones, entre ellas especialmente la ansiedad y entre ellas, por supuesto, como derivado directo, cuadros de depresión. Qué tema esto, ¿no? Porque es algo que se viene diciendo, pero muy a cuentagotas, ¿no? Y la verdad es que es algo que tendría que haberse hablado desde un principio. Yo no sé si estoy equivocada, pero la palabra cuarentena viene precisamente de eso, ¿no? De 40 días de aislamiento o de confinamiento frente a una situación como esta, que es una pandemia, que es lo que resiste una persona. 150 días es como en la mente de alguien, sobre todo en las personas que no van a trabajar y más aún en aquellas que tienen un futuro incierto. Claro. Lo que dices es absolutamente correcto, María. Es decir, la palabra cuarentena viene de quarantina, una idea italiana, una palabra italiana, que era los 40 días que en la antigüedad se le exigía a un barco permanecer en puerto sin bajar sus tripulantes para ver si alguno estaba apestado y entonces que la enfermedad hiciera su efecto y se limpiara el barco de cualquier peste que trajera a la población del puerto donde tocaba. Pero hay pocas referencias históricas a una cuarentena de 150 días o más como la que estamos transitando. Lo que dices es absolutamente correcto y mella las estructuras psíquicas aún de la gente con más fortaleza, porque tenemos que pensar en la mente como si fuera un material cualquiera, pongámosle una barra de acero, que puede resistir distintas presiones, distintas temperaturas, distintos fenómenos físicos, pero que finalmente empieza a evidenciar algún tipo de deterioro. De la misma manera pasa con los fenómenos mentales y, como muy bien decís vos, a veces invisibilizados en la opinión general. ¿Por qué? Y porque tener problemas psicológicos, mentales, anímicos, aún hoy en pleno siglo XXI, con todo lo que se sabe, en muchos ámbitos está mal visto. Sí, es verdad. Y abunda mucho la medicación ahora, ¿no? Y inclusive hay gente que nos lo dice, que necesita ser medicada para inducir el sueño, para calmar esa ansiedad, para poder acompañar esa depresión y tratar de no caer en algo mayor, ¿no? Porque la depresión, yo sé que tiene un límite. Absolutamente cierto también. Vos fíjate que hay un tema esencial a los efectos del tema salud psíquica y secundariamente salud física, que tiene que ver puntualmente con las horas de sueño que le dedicamos a dormir reparadoramente. En la arquitectura del sueño, en las mínimo 6, un estándar de 8 horas, las 2/3 partes del sueño
son lo que se llama sueño REM. Sí. De que viene, es un acrónimo de una palabra que significa Rapid Eye Movement, o movimiento rápido de los ojos. Eso quiere decir, vos podés darte cuenta acercándote a una persona que está durmiendo, si está soñando, porque vos ves que los párpados se mueven debajo, que los ojos se están moviendo de un lado para otro. Durante la noche, mientras soñamos, nosotros miramos el sueño. Y toda la noche dormimos y soñamos las 2/3 partes del sueño, indispensable para que nuestro cerebro se recupere de la actividad del día. Si no dormimos un sueño REM de las 2/3 partes, no podemos dormir mínimamente el tiempo mínimo, empezamos a tener manifestaciones de distinto tipo, y se han hecho en otras épocas de psiquiatría experimental, en otro tiempo, intentos de privación del sueño, de impedirle a una persona normal que sueñe. Y esa persona, a los pocos días, o máximo 1 o 2 semanas, empieza a tener alteraciones psiquiátricas importantes. Tremendo, ¿eh? O sea que la importancia del sueño en la vida de una persona es... definitivamente importante, así es. Sí. Yo le voy a decir algo personal, más allá de que está todo el mundo escuchando, pero por ejemplo yo hablo en el sueño y me despierto hablando. ¿Eso tiene que ver con que hay algún otro tipo de actividad o es normal? Yo les pregunto por acá, más allá de lo que diga la gente, doctor, no me importa. No, digamos, lo que cuenta más importante que el hecho de hablar durante el sueño y demás es... ¿De qué hablo? No, tu calidad de sueño. Es decir, si lográs, vos por ejemplo, sos un ejemplo de una situación forzosa de sueño en horario atípico. Claro. Esto es, vos vas a contrapelo de lo que sería la luz solar. Claro. Tu ritmo circadiano, es decir, tu, digamos, energía interna está a contrarreloj de la mayoría de la población, pero vos haces tu ajuste personal cuando salís del programa y te vas a dormir a tu casa. Claro. Lo importante es que en esas horas, cuando vos llegas a tu casa, puedas descansar un mínimo de 6 horas para poder reparar y estar adecuadamente en condiciones para tu programa del día siguiente. Claro. Pero tu reloj interno se ajusta, lo único que no se ajusta forzosamente con tu horario laboral. Claro. No se ajusta con la luz solar como la mayoría de las personas de otro tipo. Y tenemos un montón de gente así, porque hay personas que trabajan de noche que son serenos. Absolutamente. Yo me pongo a pensar, si, por ejemplo, los enfermeros que además de estar despiertos, están atentos o los médicos que están de guardia, que están atentos a un paciente, ¿no? Que tienen que estar permanentemente en tensión. Con lo cual, doctor, ¿es necesario sí o sí para estas cuestiones? Es la última pregunta. Estamos bien con la pregunta que haces. ¿Es necesario sí una medicación o hay algún otro tipo de método para que uno no llegue a tener que medicarse? Porque uno tiene como ese prejuicio con que la medicación por ahí es más nociva, etcétera. María, tu pregunta es excelente, estás inspirada hoy. Muy bien. Menos mal. Muy bien. El punto es así. Hay algo que se llama en medicina la palabra higiene, que no tiene que ver con bañarse, ni lavarse, ni demás, sino que tiene que ver con las cosas que el paciente puede hacer para no enfermarse. ¿Sí? Eso se denomina la palabra higiene en una materia que tenemos los médicos que se llama salud pública. Se enseña o se incentiva que un paciente, para no enfermarse de cualquier cosa que estemos hablando, haga o siga una cantidad de pasos que lo van a alejar de la posibilidad de enfermarse. En el sueño pasa exactamente lo mismo. ¿Qué no debería hacer una persona que podría tener o tiene problemas con el sueño? Por empezar, a la noche tomar, digamos, alcohol, tomar café, tomar estimulantes, tomar té, tomar cosas que puedan actuar en contra de la conciliación del sueño. Claro. Toda sustancia que ingiera a la noche que lo pueda, digamos, excitar, obviamente actuará en contra de su posibilidad de tener un descanso automático reparador. El segundo es
esto a veces pasa con mucha frecuencia, la comida más importante hacerla a la noche. Si uno come mucho a la noche, si uno hace una alimentación copiosa a la noche, lo que va a hacer es producir que el flujo sanguíneo se dirija más al estómago y al intestino y no vaya tanto al cerebro. Claro. Y eso va a generar, voy a decirlo lo más sencillo posible, va a generar un sistema de alarma en el cerebro que lo va a mantener despierto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sangre está trabajando para lograr la digestión adecuada de todo lo que comió. Claro, claro. En tercer lugar, lo recomendable sería, si bien se indica una frecuencia y una rutina de gimnasia o de alguna actividad física para todos, cosa que ha sido muy difícil en esta pandemia por todas las restricciones de movimiento, pero no hacer un ejercicio extenuante a la noche. Es decir, no practicar intensas corridas a la noche o actividad física con aparatos intensa a la noche. ¿Cuántas horas antes, por ejemplo, eso se puede hacer? Y diría, si uno, siempre hay que hacer un cálculo aproximado de a qué hora uno, siempre le pregunto a mis pacientes, bueno, usted, ¿de qué hora a qué hora querría dormir? Claro. Eso es lo importante. Sí. Entonces, en base a eso, vamos a ver cómo programamos y armamos su sueño, ¿sí? Porque hay que ver eso. Ahora, cuando el paciente me dice, yo quiero dormir nada más que 4 horas, y ahí no vamos a negociar. Claro. ¿Por qué? Porque es menos de lo que se recomienda internacionalmente. Claro. Hay un estándar internacional. Si yo acepto que vos duermas 4 horas o menos, y estoy diciendo, bueno, vaya a ver a otra persona, no es bueno para su salud y yo no lo voy a corroborar. Claro. Pero si partimos de 6 horas y uno dice, bueno, yo puedo dormir de 12 a 6, ok. Bueno, entonces usted puede hacer gimnasia hasta las 10, ¿sí? 10 de la noche. Perfecto. 2 horas deje para la recuperación de su organismo y ahí podemos entonces hablar de un descanso reparador. ¿Sí? Perfecto. Ahora, y la última, que es otro tema de una adicción que tenemos todos, es el tema de la luz azul de los aparatos. Sí. Engancharnos, llevar a la cama el celular, la tablet, o engancharnos con la televisión, y entonces me decía una paciente, me vi una maratón de, no voy a hacer la propaganda, de la cadena de Netflix, sí, nosotros la decimos, ¿no? Porque no tenemos como, sí, tal cual. Me vi una maratón, no, pero estaba muy buena, Doc, me dice, sí, pero no podemos, no podemos, no te podés ver los 10 capítulos de la temporada de noche. Y no podía dormir, seguro que no vas a dormir, porque obviamente te estás viendo. Claro, es peor, ¿no? Es como que se va retroalimentando. Acá Mariano le va a hacer una pregunta. Doctor, por favor. ¿Cómo le va? Hola Mariano, ¿cómo estás? Todo bien. Doctor, le voy a hacer una consulta desde lo personal. Soy hijo de padre depresivo, madre depresiva, y alguna vez en alguna consulta con un psiquiatra me dijeron una frase que me quedó picando para siempre. La frase era que en invierno a los pacientes quizás se le refuerza en algún punto las dosis de medicación, ¿no? Ahora mi pregunta hacia usted es la siguiente. Estamos en invierno y estamos en pandemia. ¿Eso depende del cuadro o hay una alta posibilidad de que a la mayoría de los pacientes que padecen la depresión se los pueda medicar por estas dos cuestiones, pandemia y depresión, invierno? Bueno, es una excelente pregunta que vos hacés, Mariano. Yo soy psiquiatra ya de 40 años de práctica, así que he pasado por instituciones, por trabajando en la justicia y en la práctica privada todo este tiempo. Sí. Y había algo que nosotros los psiquiatras tenemos a nivel internacional, un manual que se llama el DSM. El DSM es el Diagnostic and Statistics Manual, es un manual estadístico y diagnóstico de las enfermedades mentales, que es utilizado internacionalmente para hacer el diagnóstico y se revisa cada tanto tiempo, ¿no? Un manual hecho en Estados Unidos, pero con el aval de todas las sociedades psiquiátricas del mundo.
Y una cosa que observaba yo desde la práctica era precisamente lo que vos decís, algo que se relacionaba con la temporada del año, a tal punto que algunos pacientes me decían, por ejemplo, a la altura de julio o agosto, doc, usted en septiembre no se va a ningún lado, ¿no? No sale de vacaciones, ni se va al Congreso, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en septiembre se brotaba la señora. Es decir, tenía un recrudecimiento de su enfermedad muy particular, un diagnóstico determinado, pero ella sabía que su sensibilidad particular era en septiembre, como otros en marzo, abril. Es decir, hay algo que después incorporó este manual, que es el trastorno afectivo estacional, así se llama. Y entonces, depende de la estación del año, hay pacientes más sensibles en un momento determinado y otros más sensibles en otro momento del año. También durante el día, hay gente que refiere, pacientes en consultorio, que alrededor de las 6 o 7 de la tarde empiezan a sentirse más agitados, más inquietos, de peor humor, ¿sí? Y después cuando ya viene la noche mejora. Esto también tiene que ver con lo que estaba comentando recién con María, es decir, los trastornos de humor que pueden darse en el curso del día. Claro, ¿sí? claro. Entonces, por supuesto, el psiquiatra experimentado tiene que conocer a su paciente y entender la particularidad de sus estados anímicos que pueden, como decís muy bien Mariano, experimentar variaciones estacionales durante el año o inclusive diurnas, digamos, dependiendo este tema de la luz solar y particularmente, y esto ha sido una cuestión experimental que nos ha puesto de alerta a todos los psiquiatras, una cuestión experimental que ha sido este tema del encierro. Ha sido, desafortunadamente, un ensayo clínico para todos los psiquiatras en cuanto a ver las distintas reacciones. Por ejemplo, cuando esto termine, ¿cuántos divorcios va a haber? ¿Cuántas separaciones? ¿No? Algunas dicen que en el mundo del espectáculo, pero ¿cuántas más en el ámbito más privado? No, absolutamente. Digamos, ¿no? Sí. ¿Cuánta, como decía muy bien María, cuánta ansiedad está surgiendo en la gente cuando termine la cuarentena sobre si conservará o no conservará el trabajo, qué va a pasar con la cuestión económica? Bueno, todo eso genera un estado de ansiedad con la que la gente se va a la cama. Sí, a mí me llamó siempre la atención y me extrañó que desde un principio, tal vez no los primeros días, porque no sabíamos cuánto iba a llevar esto, que más allá de contar con un equipo de epidemiólogos, no se contara desde un principio fuertemente con toda la parte de salud mental, ¿no? Porque, bueno, justamente las personas más vulnerables por ahí son las personas que, en cuanto a salud mental, hay Alzheimer, hay un montón de los niños, los adolescentes, bueno, todas las etapas de la vida, ¿no? Pero digo, qué importante hubiese sido si se pudieran haber dado más charlas, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos a tiempo siempre, doctor, y lo importante, me pareció muy importante lo que dijo recién respecto de la particularidad de cada paciente. Esto es muy importante para la gente que nos está escuchando, es decir, no es, porque la mañana es el momento donde más te deprimís, no, porque la noche es el momento según qué persona. Claro, es la particularidad de cada uno, y eso es importante, porque eso depende del estudio o de tu charla con el médico. Claro, ¿no? A veces uno piensa que por el invierno tiende a haber menos gente en la calle, como que el día termina más rápido. Sí, o el domingo, que tiene fama de... Sí, es verdad. Tiende a deprimirse, pero así que es importante, Doc, esto. Bueno, nos hablamos, ¿qué día, Marian, con el Doc? El jueves. El jueves volvemos a hablar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la atención y muchas gracias por la presentación y todos los... No, es un placer para nosotros porque la verdad que... Clarito. Es clarísimo y además yo creo que ayuda un montón, sobre todo hay mucha gente que seguramente está preocupada, que está angustiada, y en estos momentos la verdad que es bueno escuchar que alguien con calma nos cuente algunas cosas. María, déjame repetir que claro. Mirta pregunta sobre si usa Instagram, cómo se lo puede ubicar al doctor, es andres.mega. Eso es. ¿Está bien? @andres.mega lo ubican en Instagram al doctor. Y también en Facebook, y estoy ahí.
Andrés Mega, Sí. Así que si quieren ubicar al doctor, esas son sus redes sociales, lo vamos a tener aquí, así que inclusive pueden hacer consultas a través del teléfono cuando se animen, no necesariamente tienen que dar su nombre, nosotros saben que podemos preguntarle al doctor a través del teléfono. Por Muchísimas favor, gracias. Sí. Y hay un último detalle que quería comentar, Sí. es importante lo que ustedes hacen. Hay algo que yo incentivo en todos mis pacientes y en esto de charlar en los medios, que es el concepto de psicoeducación. Ujú. Los pacientes tienen que saber su diagnóstico y tienen que saber cómo es el tema de su enfermedad y cómo se sale de la enfermedad. Y en esto es importantísimo el giro que la medicina argentina experimentó desde el principio, donde uno iba al médico, el médico operaba, decía, daba una determinada medicación, pero nunca explicaba nada. Ahora el paciente tiene que preguntar, tiene que saber, porque eso es importantísimo, y los médicos tenemos que salir todos a hablar y a explicar dentro de nuestra experiencia qué es lo que pasa con la enfermedad. Eso es la mejor tarea y ustedes están haciendo un trabajo extraordinario permitiendo esta difusión. Gracias, Doc. Y lo importante es, rescato esta frase, ¿no? ¿Cómo se sale? Que esto ya es una frase positiva, ¿no? Así que muchísimas gracias y el jueves otra vez charlamos. Gracias por todo. Gracias a ustedes, excelente programa. Gracias, un abrazo.